Bueno, entonces, pues ya es. Hoy tenemos que es la sesión 1, chispas. Es 15 de abril, ¿verdad, hermano? Entonces sería 15 de. Es las. A ver, para decirla bien. 15 de abril es la sesión 1 de aspectos modales. Bueno, damos comienzo, hermanos, a la clase de hoy. Inicia materia nueva, obviamente, trimestre nuevo. Tenemos la materia de ontología de Doyevier, aspectos de la realidad 2. Hoy tenemos la sesión 1 en este 15 de abril de 2020. Y vamos ahorita a la parte primera de esta sesión. Bueno, pues retomando el tema en que nos quedamos la vez pasada, es acerca del aspecto físico. Entonces, tal parece pues que nos quedamos aquí en un apartado que es tiempo-espacio y reinterpretación de Orava, ¿no? Bueno, haciendo un poco de recuento para que no sea esto extraño si empezamos a dar lectura y comentamos. Recordamos que la ley divina se va construyendo en un orden de sucesión temporal, o sea que empieza en la creación el aspecto cuantitativo, sin el cual no puede haber nada después de él. Después tiene lugar el espacio, ya el espacio tiene que ver con la existencia de una cantidad. En este caso, si el espacio es 1, pues obviamente está dando inicio tiene su inicio en la cantidad. Entonces es lo cuantitativo, está lo 1, lo 2, lo 3. Sobre esa base viene el espacio. El espacio presuponemos que, desde luego, aunque tiene extensión, sin embargo, presuponemos que es 1. Hay un espacio en el que está todo lo que Dios ha hecho. Entonces, primero debe haber lo 1, o sea que sería este orden. Debe haber, digamos así, lo 1, y lo que viene enseguida, esto es primero, lo 1. Tiene que ver con el espacio en el que Dios coloca toda la creación. Pero este espacio presupone una cantidad, o sea, presupone lo 1, no el 1. Hay que recordar que el 1, el número 1, lo vamos a estudiar también cuando lleguemos a la esfera comunicativa, porque es un signo lingüístico adaptado por el hombre, para expresar que una realidad que está allí, lo 1, o lo que podríamos denominar la unidad. Lo 2, la dosidad, ¿se acuerdan de esto, no? La dosidad, lo 2, simplemente lo 2. No se requiere que haya cosas, ¿sí? Simplemente se introduce la ley y hablamos de lo 1, lo 2, o sea, la dosidad, la tresidad, la cuatreidad, sin que necesariamente haya cosas como para decir aquí está lo 1 y acá está lo 2, porque si hubiera cosas para presuponer el número, entonces tendría que haber debajo de la esfera cuantitativa una esfera física de cosas, no sé si se entienda esto. Tendría que haber una esfera física anterior que presuponga cuerpos, y luego a partir de esos cuerpos se puede hablar de lo 1. O si ya de estos dos, obviamente de la dosidad. Pero esa idea de unidad, dosidad, tresidad, por ejemplo, en el caso, entonces si se tratara de asignarle a las cosas un número, entonces, ¿qué habría primero? Obviamente habría primero cosas y luego el número. Pero aquí estamos dando contacto con la ley cuantitativa, porque antes de lo 1, la dosidad, tresidad, no hay nada, sino únicamente la ley para la cantidad. Y recordamos que la cantidad es el núcleo de la esfera cuantitativa, la cantidad discreta.
o sea, la cantidad separada, uno solo, la dosidad sola, sin la tresidad aparte, la cuatreidad aparte. Bueno, entonces esto era para, pues, recordando lo visto la pasada, en la materia 1 de esto. Entonces hablamos de lo 1, lo 2, lo 3, que imaginamos así esto para que se pueda entender que empieza Dios creando la posibilidad de la cantidad. No podemos decir, primero empieza a ser el espacio, porque el espacio, ¿qué incluye? Número. El espacio es 1. Entonces, antes de que haya espacio, ¿qué debe ser establecido? La cantidad. Lo 1, lo 2, o dosidad, tresidad y así, ¿no? Unidad, dosidad, tresidad, etc. Entonces está lo 1, a partir de ahí aparece el espacio. El espacio centralmente, aquí voy a poner lo 1, esto tiene que ver con cantidad. Esto tiene que ver con extensión. La amplitud en lo abstracto, o sea, la extensión que es lo espacial. Y este espacio, recordamos, es base o es la base o lo que crea la posibilidad para que haya movimiento. Por eso decimos el movimiento se da, aquí movimiento, por ponerlo de esta forma, ¿no? Aunque estamos hablando de un movimiento recto, voy a dejar como, no estamos hablando de movimiento con cambios, es que pensaba en ponerlo así para que quedara indicado el movimiento, pero hablamos de un movimiento recto, porque aquí no hay cuerpos aún, ¿se acuerdan de esto, no? Aquí no hablamos aún, de cuerpos, no hay estructuras físicas aquí. Aquí simplemente hay posibilidad de movimiento. No sé si alguien recuerda por qué razón se habla de una esfera cinemática. ¿Sí? Voy a poner aquí arriba lo cinemático, que da la posibilidad de movimiento, que es lo que viene en tercer lugar. ¿Alguien se acuerda de por qué estableció esto Doyevier? Antes de llegar... ¿De qué? De cuando van descubriendo los aspectos, ¿no? Sí, pero es que hay un caso por el cual en el cual se basa Doyevier, que es el principio de inercia de Galileo, que a Galileo le viene en la mente, dice, a ver, ¿cómo poder hablar de un movimiento uniforme? O sea, de algo que digamos va así, uniforme, misma velocidad, porque que algo pare implica la existencia de fuerzas, de polvo, de algo que sea, ¿sí? De algún flujo que haga que esto pare, por ejemplo, un flujo de aire. Pero si no hay aire y no hay nada que prive el movimiento, se supone que en el espacio, con toda razón, decía Galileo, en el espacio este cuerpo se debe trasladar así. Si no hubiera nada que pueda pararlo, si no hay nada que lo pare, o sea, es decir, digamos así, que si no choca con un planeta, por así decirlo, con alguna estrella, Galileo lo que hace es suponer en mente la idea de un movimiento uniforme, o sea, de un movimiento uniforme es que no cambia, es la misma velocidad, así se mantiene. Se presupone un cuerpo que inicialmente es empujado, ¿no? Pero sobre esa base dice Galileo, un cuerpo así, ¿qué hace? Se mueve indefinidamente sin parar nunca. Porque se supone, en esa idea, en ese presupuesto, se supone que no hay nada que lo pare, no hay nada que intervenga su movimiento, no hay aire ni partícula alguna
que intervenga o que intercepte, digamos, su movimiento, sino que va así, intercepte ese cuerpo y lo pare. Si una cosa para es por el aire o como un carro, se suelta el acelerador y el rozamiento con el piso y la gravedad, la fuerza de atracción de la tierra al carro, pues lo hace parar. Por eso no queda un carro indefinidamente. Si suelto el acelerador y voy a 100 kilómetros por hora, no va a seguir el carro eternamente al 100, ¿no? Pues tiene que pararse, porque por el peso que ejerce la tierra al carro de entrada, luego el rozamiento de las llantas con el piso, más si hay corriente de aire contraria al sentido del carro, pues obviamente todos esos factores harán que mucho más rápido pare ese carro. Pero a un poco aire, tan solo con el rozamiento con el piso, pues se va a parar, ¿no? Esa es una cualidad que tienen las llantas, que se fabrican con el fin también de que agarren el piso para que cuando se frene, pues no patinen, ¿no? Obviamente por eso no hay ruedas de metal, ¿no? Los carritos estos que se arrastran con un lazo, uno de madera, una ruedita de metal, pues se sigue, ¿no? Con facilidad, no frena fácilmente. Bueno, entonces decía esto porque Galileo presupone un movimiento, pero constante. Y Galileo lo supone en mente sin cuerpos que intervengan en ese movimiento. O sea, Galileo lo que hace es suponer que no hay cuerpos, sino solo ese cuerpo que él supone en su mente, pues una piedra, lo que sea, que indefinidamente va así. ¿Y por qué no aparece este movimiento así? Porque un movimiento así es resultado de una fuerza que lo mueve. O sea, por ejemplo, así se mueve como una onda, ¿no? Empezamos a hacer esto, pues obviamente se mueve en un sentido circular y eso indica que hay un centro en el cual hay una fuerza y a su vez hay una fuerza como si este cuerpo se quisiera salir, ¿no? La inercia, se suelta este cuerpo y donde se suelte, se sigue. Ajá. ¿Qué detiene ese cuerpo en este movimiento circular? La fuerza de no soltar la piedra, ¿no? Por ejemplo. Entonces, si la tengo así, pues está girando. Pero en el momento en que la suelte, dependiendo de dónde la suelte, si es aquí, entonces se suelta ahí y se va para allá. Pero bueno, esto digo porque Galileo todo esto, para hablar de estas cosas, supone un movimiento sin cuerpos. No hay interrupción para el movimiento de este cuerpo, no hay interrupción alguna. Ajá. Y esto llama la atención, obviamente, y a su vez en un momento hasta hace pensar y desconcierta hasta cierto punto, porque parece que lo que debe haber primero son cuerpos para que luego haya movimiento. Pero dice Doyevier, no, es que el movimiento, ciertamente se estudia científicamente el movimiento de algo, pero las leyes se llegan a hacer sobre la base de imaginar eso sin cuerpos. Ajá. Por ejemplo, en la física, el movimiento uniforme, se llegan a imaginar esas leyes, se deducen esas leyes, pero sin pensar necesariamente en la existencia de cuerpos que se estén moviendo. Simplemente se llega a la idea de esas leyes. Bueno, entonces, pero esto era solo para hacer recuento, hermanos, recordar un poco que entonces viene aquí el objeto físico. Digamos, por ejemplo, de esta manera, está aquí un objeto físico determinado, no sé, pensemos en un cubo de aluminio. Eso ya es un objeto físico. En esta esfera vamos. Aquí decíamos, si recuerdan, ¿qué se introduce con lo cuantitativo? Dice Doyevier, se introduce confianza, que es al uno, o sea, a la unidad sigue la dosidad, a la dosidad sigue la tresidad, y a la tresidad la cuatroidad, así sucesivamente. Y aquí hay confianza, ¿sí?
esa primera esfera, esa primera modalidad, introduce confianza. Se introduce la confianza de que las cantidades están acomodadas. O sea, nunca va a pasar que lo 16 siga a lo 8, no. Lo 16 sigue al número 15, ¿no? Y así, si hablamos del 23, pues sigue al 22, ¿no? Entonces aquí, por eso decimos, se introduce confianza en la cantidad inicial. Esta esfera, dice Doyevier, es de vital importancia, desde luego, como todas, pero porque introduce la confianza. Eso es lo que hace que los cristianos podamos pensar en un mundo de leyes confiables. Y por eso estas leyes nos dan confianza. Si no analizamos esas leyes, si no conocemos, ¿cómo llega el hombre al entendimiento de esto? Pues obviamente sobre la base de conocer a Dios y conocer su palabra. ¿Sí? Para que el hombre llegue a esta idea se requiere esto. Voy a poner aquí la línea. ¿Saben qué? Esos colores como son nuevos, no sé, podré usar alguno de allí que... Es que hay unos colores que ya están así como... Ya más... Bueno, lo digo porque no sé qué tanto se vea. Ah, se ve poco. Ah, muchas gracias. Es que como tiene... No es abuso, por el pastor, sino que para que se vea. Ajá. Ah, miren, este sí pinta bien. Este sí se ve más, ¿no? Aquí está. Entonces aquí voy a poner 1. Ajá, incluso lo dejo así con texto. Con lo 1, entonces esto da lugar y así se va siguiendo cada esfera. Decía que para haber llegado a la comprensión de esto, de una ley, porque hay que recordar que los pueblos de las culturas antiguas no tienen este conocimiento, le temen al eclipse, le temen a las nubes, le temen a las flores, ¿no? Hay todo un tipo de, toda una serie de temores por todo lo que está en la naturaleza. Se desborda un río, caen hincados sin saber la razón. Ajá. Viene un eclipse, se espantan, se esconden porque no saben la razón. Entonces no ven un mundo de leyes. Ajá. Simplemente enferman. Pensemos en lo que pudo haber producido de preocupación, por ejemplo, la epilepsia en la antigüedad. Imagínense sin saber, ahora pues siquiera ya en los hospitales está el tratamiento, ¿no? O no, al menos un control. O en las casas, pues una cueriza y al niño se le quita la epilepsia, ¿no? Pero no es un decir, sí. Pero al menos hay un tratamiento, ¿no? O sea, se le lleva al muchacho y ahí lo van controlando. Entonces se supone que reduce el número de ataques de epilepsia por ejemplo, en su niñez o en su juventud, aunque no le puedan quitar la enfermedad. Yo desconozco si la quitan, pero se supone que lo que se oye es que medio la controlan, ¿no? Bueno, pero decía esto porque en las culturas, en la antigüedad, como no hay una comprensión, entonces se ve un mundo sin orden, incluso al creador actuando sin orden. Ajá. No se concibe ni siquiera la idea de un creador. Entonces, cuando el hombre, por ejemplo, llega a la comprensión de un Dios creador que se ha revelado y que ha dispuesto una ley, aquí, que es un Dios que ha dado ley al mundo, entonces se da un avance y se llega a la comprensión de la ley, que es lo que pasó al final de la Edad Media, cuando los grandes científicos, sobre todo astrónomos, los físicos, matemáticos, por ejemplo, llegaron al reconocimiento de una ley. Entonces ellos dijeron, a ver, los planetas no se mueven nada más porque sí, debe haber un orden detrás. Entonces ellos se aventuraron por vez primera a pensar que debía haber una ley que controlaba los planetas.
Ya los griegos en la antigüedad lo habían hecho, pero en cierta forma el crecimiento de la iglesia en el tiempo de los padres de la iglesia fue apagando todo eso. Se dejó, digamos, no hubo interés por estudiar los planetas, porque debidamente se debía primero estudiar a Dios. Por eso Nicea, Éfeso, Calcedonia, debía aclararse bien el concepto de Dios para entonces analizar la creación, ¿no? Y ya los griegos no analizaron a Dios, digamos así, y entonces ya querían conocer la estructura. Entonces dice Dios no. Por eso tiene mucha relevancia en la Edad Media todo el trabajo conciliar que se dio para Nicea, para Constantinopla, Éfeso, Calcedonia, los conceptos que aportaron los padres, entonces se llega a un mayor entendimiento de la persona trina de Dios. Una vez que eso se aclara en la Edad Media, pueden venir los sistemas más grandes de conocimiento. De ahí que los medievales, por ejemplo, como digamos, Alberto Magno, ¿no? El patrono de las hermanas, llegó incluso al análisis de la botánica, de animales, o sea, él empezó a ampliar el campo científico. Fue un gran teólogo, muy notable, por eso se le adjudica el nombre Magno, ¿no? El apelativo Magno, quiere decir de grande, como Gregorio Magno, como Alejandro Magno, ¿no? Así, Alberto Magno, por allá de los años 1200, es que empieza a escribir sobre la naturaleza. Entonces fue un hombre que conocía todos los campos en sus días, ¿no? Pero ¿qué se empieza a ver? Ya aclarado el concepto de Dios, al final de la patrología en la Edad Media, empieza a ponerse la atención en la estructura de la creación. Entonces se empiezan a analizar las flores, todo lo relacionado con la botánica, se empiezan a analizar los animales, y eso lo hacen los escolásticos. Los escolásticos, los padres escolásticos, se dan al análisis de la flora, de la fauna, y ya más tarde otros teóricos vendrán a analizar otras cosas, pero ese debía ser el orden. Conocer a Dios, conocer su ley, y entonces conocer la estructura del mundo. Ese era el paso, la metodología correcta, ¿no? Y bueno, entonces decía esto porque después ya de los medievales van a surgir los grandes científicos de lo que se va a llamar la modernidad, ya de 1492, con el descubrimiento de estas tierras. Ya en adelante, un poco antes, pero más aún de ese tiempo en adelante, van a venir los grandes descubrimientos en cuanto a muchos campos, ¿no? Pero vienen las observaciones astronómicas, viene esto de decir, los planetas se mueven conforme a un orden. Las trayectorias son de esta forma particular. Entonces se empezó a analizar, y por eso se llega, a partir de aquí, al entendimiento de que hay una ley. Y luego ya si se va indagando cada vez más y se analiza la ley particular de cada esfera, pues entonces se va conociendo ya cada vez más la ley de forma específica o particular, que es lo que hace Doyevier, ya un análisis muy particular de cada modalidad. Eso no lo vemos en el mundo, no hay avances así en el mundo. En el mundo vemos que se hacen más carreras más particulares, pero no vemos en el mundo, en ningún campo, análisis tan particular de las modalidades de manera única. Apenas algunos de los que dieron aportes, precisamente hace no muchos días falleció Mario Bunge, hasta lo subimos creo en Dios Soberano, algo así, un filósofo argentino, ya murió muy avanzado en años, casi como los 100, algo así, ya muy grande. Es alguien que escribió, fue profesor del doctor de la Sierra, pero Mario Bunge, pues obviamente no era reformado, no está nada asociado con ello, pero empezó a analizar las cosas sobre la base de niveles. Entonces hablaba por ejemplo, de niveles físicos, de niveles matemáticos, de niveles sociales. Se habló de niveles, pero no entendía esa ley como algo dado por Dios. Simplemente lo que hacía él era describir lo que hay,
sin tomar en cuenta a Dios. O sea, yo describo solo como el fenómeno de lo que hay, pero no conozco el origen de eso que estoy analizando. Veo niveles, por ejemplo, veo un nivel social en la realidad, pero ¿quién impuso ese nivel social? No lo sé. ¿Por qué razón? No lo sé. Solo lo analizo. Pero si del nivel social, por ejemplo, como le decía Mario Bunge, del nivel social no tengo el origen ni el significado, no lo estoy comprendiendo. Si no conozco a Dios, no puedo conocer la creación. Entonces, por eso ellos no pueden llegar, nunca los paganos, pueden llegar al análisis muy particular de las leyes, porque no han indagado en un Dios, o sea, no han creído en un Dios que ha dado ley al hombre. Esa es la ley direccional, pero hay ley creacional estructural, que es la creación, y está la ley autoritativa dada en Cristo, como si Cristo dijera yo soy la ley, ¿no? Y a él hay que apelar, ¿no? A él hay que recurrir en todo. Bueno, entonces esto, hermanos, lo digo porque es lo que permitió a los científicos de la Edad Moderna indagar. Ya luego, con esos descubrimientos, mucho más adelante, autores siguen trabajando, y obviamente, llegados al siglo XX, viene Dooyeweerd con su análisis y su conclusión de que hay modalidades, desde luego establecidas por Dios, con leyes particulares, y entonces empieza a desentrañar cada ley. Por eso vamos estudiando esfera por esfera. Ajá. Y bueno, entonces, y con esto lo hacemos de manera resumida, porque pues, obviamente el estudio de cada una de ellas no se acaba, ¿no? Por eso hay carreras de cada esfera. Tan solo pensemos, por decir algo, tan solo en el derecho, ¿no? Todas las carreras que hay sobre el derecho, la diversidad que hay. Tan solo pensemos aquí en lo bíblico. Ajá. Toda la variedad de tanto biología, por ejemplo, en la humana particularmente, está la biología marina, por ejemplo, y tiene muchísimas ramas. Ya ven la carrera de medicina 70 años y no se acaba, o sea, el alumno sigue, va a otro curso, ¿no? Bueno, pero entonces digo esto para solo recordar por qué razón vamos aquí. Y luego cuando llega a la esfera física, Dooyeweerd dice, bueno, aquí ya aparece el objeto físico. Pero el objeto físico no es solo él en un espacio en el que él se encuentra, sino que dice Dooyeweerd, todo lo físico tiene extensión. ¿Sí se acuerdan de eso? Eso es importante. Miren, se vieron muchas cosas, pero una cosa que es muy importante entender de todo lo que estuvimos viendo es que todo lo físico, o sea, en general, lo físico, está la idea, por ejemplo, de cuerpos físicos, cosas físicas, esto, la mesa, los plumones, todo lo que hay. Pero dice Dooyeweerd correctamente, es que está en realidad lo físico. Dentro de lo físico distinguimos objetos. Dice, pero todo lo físico tiene que ver con una extensión, como si todo fuera, digamos así, como si todo fuera de una pieza. Porque, miren, no hay cosa, hermanos, que esté fuera de la vida, o sea, de lo que es propiamente biótico, no hay cosa que esté fuera de de todos los elementos mencionados en la tabla periódica. Si se dan cuenta, en lo físico, no hay nada fuera de eso. Quitemos por un momento la vida, la célula, por ejemplo, ¿no? Porque obviamente la célula no está en la tabla periódica. La tabla periódica habla del elemento físico creado. O sea, está la tabla periódica con todos los elementos físicos que se han descubierto en la naturaleza, y aparte de todos esos está el fenómeno que llamamos vida. La vida no está en la tabla periódica. No hay un elemento ahí que tenga vida, es obvio. Ahí están solamente elementos físicos. Y entonces en todo se ve una extensión en la materia. ¿Se acuerdan de que hablábamos del fuego? Podríamos tener una llama de fuego aquí y todos miramos un límite entre el fuego y el oxígeno que está aquí, aparte.
pero cuando se usan rayos determinados, se aplica a ultravioleta, alguna visión particular, se da uno cuenta de que el fuego es más amplio. Sí se acuerdan de eso, ¿no? Como lo que decía ahí el texto igual con las montañas. ¿Dónde está el límite entre la montaña y el río? Si nos vamos acercando con lupa, ¿sí? Cada vez que usamos la lupa, hermanos, algo se vuelve más problemático. Todo en la vida, así es toda la estructura del mundo, todo con lupa, todo, hermanos, miren, todo en absoluto en la vida, todo, se vuelve más problemático con lupa. Miren, está el monte, por ejemplo, y lo puedo mirar de esta forma, y ya por acá veo el río, pero ¿cómo distinguir el borde? Si decimos, bueno, es que el río es lo mojado, hay partes de la falda del monte que están mojadas. Cierto es que hay un punto donde hay tierra seca, pero es casi meterse, hagan de cuenta, casi como meterse y empezar a buscar incluso en la tierra, porque el agua toca debajo. Entonces, a lo que voy es que, dice Doyevier, ¿cómo concebir el límite claro y decir, aquí es el río y acá es el monte? Que no se puede. O sea, se requiere mucho análisis. Miren, todo en la vida, hermanos, si le aplicamos lupa, lo físico ahí nos enseña algo, que hay confusión aquí. Pero no es que el aspecto físico introduce confusión al decir, no sé el límite del monte y el río, entre el río y el monte, sino lo que está introduciendo es la idea de que todo es un continuo físico. Incluso con la nube, ¿qué media la nube con el monte? Pues el aire. Y el agua con la nube, pues el aire, es obvio. Y el agua con el monte pues, está pegada. Y con la flor surge de la tierra. O sea, todo es un continuo. No, por eso decimos no hay vacío. Todo es un continuo. Entonces, cuando tomamos la lupa y vamos de cerca, la cosa se pone difícil. Miren, por ejemplo, si incluso analizáramos un periodo de la historia, que dijéramos, a ver, vamos a pensar en el concilio, no sé, de Calcedonia. Nosotros decimos, se definió esto y se declaró hereje a fulano de tal, ¿no? A Eutiques. Y todo salió bien. Y el defensor es el obispo León Magno, que solucionó las cosas con lo que tenemos ahora como el credo de Calcedonia. Entonces a nosotros nos parece, o bueno, más cercano de nosotros, hermanos, está Atanasio, ¿no? Atanasio y Arrio. Entonces para nosotros aquí, por como hemos dicho, pues Atanasio ganó, Arrio perdió. Pero si vamos y viajamos al aquel pasado, para esto sirve también analizar y luego meterse en detalles estas cosas. Si no sabemos, decimos, ¿para qué entro en detalles? En el concilio de Nicea, pues como no tenemos entendimiento, ya no entramos en detalles. Pero miren qué interesante, si uno viajara en nave en el tiempo, en una máquina, llegamos allá, entramos al concilio. Entonces llega un punto en que parece bueno Arrio, sus razones. Y Atanasio parece el equivocado. Y luego hay varios que están asociados a Atanasio. Pero si ya nos empezamos a acercar, o sea, ya nos acercamos con ellos, por ejemplo, ahí está Atanasio y está otro personaje, entonces nos acercamos con el otro y decimos, oye, ¿y tú qué eres? Y resulta que el que es muy amigo de Atanasio es monarquiano. Entonces ya se confunde. Ya uno dice, caray, pues no es como decíamos en la clase, hagan de cuenta, ¿no? Que viajemos los que estamos aquí. Pero es que allá en el siglo XXI estábamos hablando de que Atanasio era el que tenía la razón, pero aquí en el concilio no se ve figura. Aquí me acerco a Atanasio, pero resulta que Atanasio más tarde va a cambiar algunos conceptos, no doctrinas, va a cambiar algunos conceptos. Luego algunos de sus amigos van ya en profundidad al hacerles el análisis, va a resultar que son monarquianos. Y Arrio en un punto parece ganar. Acaba el concilio, Arrio es excomulgado.
Pero pasa un poco de tiempo y la gran mayoría es arriana y la minoría es atanasiana. Y luego Atanasio va al destierro 5 veces. Entonces, miren, ¿a qué voy, hermanos? Que si fuéramos a ese siglo, saldríamos del concilio así, oye, ¿tú cómo ves? No, pues yo. O sea, varios lo que terminaríamos diciendo es, yo me voy con Arrio. O algunos dirían, no, a mí me convence más la posición, por ejemplo, de Marcelo de Ancira, que era monarquiano. O sea, a lo que voy es que en esos días, por eso había confusiones, eran grandes teólogos, pero unos eran arrianos y otros eran monarquianos. Y luego había otros con una tendencia similar a la de Arrio. Ya ven que el arrianismo formó 3 grupos dentro, los arrianos totales, los semiarrianos. Miren, pero esto lo explico diciendo, si ponemos la lupa, entonces todo parece desconfiar. Miren, ¿saben cómo se ve esto? Si, por ejemplo, todos somos confiables aquí, o sea, unos confiamos en otros, pero que alguien me diga, a ver, vamos a ver qué hizo anoche en su cama y qué habló. ¿Se dan cuenta? Ya decimos, no pasen a mi cuarto, porque qué tal que está tirado, o algo que hablé no fue correcto, o en la mañana, tal vez me desayuné y dejé botado el plato. O sea, a lo que voy es que si ponemos lupa, vamos a salir culpables, ¿sí se entiende? Si viniera alguien a indagar aquí, un policía, ¿y por qué hizo esto, señor, ayer? ¿Y con quién habló? ¿Y qué fue lo que dijo? ¿Y a su esposa qué le dijo? ¿Y a su hijo qué le dijo? ¿Se dan cuenta, hermanos, de que nos vamos a sentir así? Vamos a decir, no, ya no me hagan más preguntas. ¿Saben por qué? Porque aunque no hayamos hecho algo sustancialmente malo, eso parecerá, no sé si se entienda. Por eso cuando hay investigaciones policíacas, no, pues da terror. ¿Y por qué hizo esto en la mañana? Bueno, lo que pasa es que me metí a bañar. ¿Y por qué se metió a esta hora? Bueno, y ahí sale un detallito. Bueno, la verdad es que me paré un poquito tarde. ¿Y qué hizo la noche anterior? Bueno, lo que pasa es que vi una película. ¿De qué era la película? Clasificación. Bueno, era una película buena, pero vio alguna escena mala. Bueno, no, o sea, bueno, sí, es que ya en todas las películas sale una que baila el tubo. Sí, le entienden a eso, policíacas, ¿no? Entonces, miren, ¿qué pasa? Empieza a salir información que uno dice, ya no me pregunten porque parece que hice cosas malas, pero no estaba en la intención. Ajá. Incluso al grado, y se despertó muy temprano. ¿Tuvo intimidad anoche? Bueno, no. ¿Y por qué si es usted casado? Bueno, es que estaba cansado, pero pero horas antes usted salió a correr. O sea, para correr sí no estaba cansado, pero para la intimidad sí estaba cansado. Bueno, no, mire, ¿se dan cuenta, hermanos, de todo lo que va a aparecer? Entonces, miren, ¿por qué les pongo este ejemplo? Para que veamos que indagar la historia ayuda a algo. Si nos metemos mucho, empiezan a salir cosas. Y es allí donde la confesión empieza a temblar. Entonces, aquí, lo mismo es, miren, se introduce la esfera física, acá es diferente, porque lo físico, ¿qué introduce? Mira, no hay distinción fácil entre el río y el monte. Pero es para qué, no para confundirnos y decir que el río es monte, sino para decir que todo es un continuo físico, el monte con el río, con las plantas, con el aire, con las nubes, con el sol, todo está en un continuo físico. ¿Sí se acuerdan de eso? Bueno, medio recordando. O dirán, no, ni recordarlo, estoy harto ahorita con lo que he oído. Bueno, miren, esto es una cosa importante que se debe recordar. Todo lo físico es un continuo en el universo. Todo. Por eso no existe el vacío. Ajá. Por eso hasta el siglo XX vienen a darse cuenta los físicos de que no hay vacío. En la Edad Media se presuponía con el llamado éter, ¿no? Pero ya los descubrimientos físicos del siglo XX
llevaron al descubrimiento o a la afirmación de que no hay vacío en el universo, sino que hay ondas electromagnéticas en todos lados, ¿no? Obviamente se entiende en lo más recóndito. Bueno, entonces todo lo físico es un continuo. De ahí decíamos, ¿qué es lo único que va a establecer una barrera? Algo va a surgir, hagan de cuenta quizá todo lo físico, algo va a surgir y va a empezar a ser como una capita para protegerse del entorno físico. ¿Qué es? Lo biótico que se cubre con la piel. Lo biótico tiene un funcionamiento totalmente distinto del físico. Por eso no pueden derivarse las leyes bióticas de las leyes físicas. O sea que la biología no procede de la física. En cambio, física y química están en una esfera, porque las leyes de la química se derivan de las de la física. Por eso no pueden ser dos esferas diferentes, ¿no? Una sola. Bueno, entonces aquí es donde habíamos quedado, hermanos. Miren, le doy ahora sí lectura rápida. No sé si sea peor lo que les he dicho o lo que se va a leer, ¿no? A ver si se entiende. Dice, después de que Einstein publicara su relatividad especial, una serie de artículos, como suelen hacer los científicos, descubren algo y no hacen ordinariamente un libro. Lo que hacen es un artículo y, por ejemplo, aparece en alguna revista de naturaleza científica, o en la actualidad ya los científicos suben algo en la web ya con protección y ya nadie se los puede robar, ¿no? Yo descubrí esto y yo lo subo, ¿no? Pero en aquel tiempo, pues, en una sociedad de científicos dicen, descubrí esto, lo voy a subir, lo voy a publicar, se publica en una revista. Entonces ya aparece publicado y ese es esto, publicara su relatividad especial en los comienzos del siglo XX. Minkowski defendía la unión del espacio y el tiempo. El espacio-tiempo. Idea sería idea que ha prevalecido desde entonces en la física, con el tiempo siendo tratado como una dimensión, como el espacio. Han surgido problemas al tratar de integrar la relatividad general con la teoría cuántica para producir una gran teoría universal. Miren lo que quiere decir en esa parte primera. Hablaban los físicos, hasta la actualidad lo hacen, de esta expresión, espacio-tiempo, espacio-tiempo. Pero eso, hermanos, es una confusión porque se mira el tiempo como si fuera una modalidad. Hay que recordar que el tiempo se refracta, el tiempo está acá atrás, digamos así, por así decirlo, está aquí atrás, el tiempo se refracta y da a luz, por así decir estas. Entonces, ¿qué es el tiempo? Es el conjunto, el tiempo es el conjunto de estas leyes en las que se producen estructuras de individualidad. A ver, esto ya lo borro, ¿verdad? Entonces sería así. Recordamos que está lo que denominamos el lado ley y acá están las cosas y es lo que llamamos el lado sujeto. Entonces aquí están las leyes modales desde lo cuantitativo hasta lo pístico. Entonces, sobre esta base, decimos el tiempo que está aquí acta a estas. Se crean las leyes. Dios da las leyes, da el lado ley. Y a su vez, Él hace cosas, Dios crea cosas a partir de esta ley. No es que hace estas cosas y luego les aplica una ley. Ajá. Si Dios hiciera un árbol, por ejemplo, y luego le aplica la ley, o sea, paso 1, paso 2, aplicar ley, por ejemplo, si así fuera, entonces diríamos, a ver, le aplica la ley a él.
Pero lo que estaba antes de la ley, ¿qué es? Entonces, lo que estaba antes de la ley es un cuerpo que se sostiene por él mismo y que no está sujeto a la ley, porque él es previo a la ley. ¿Ven el problema de eso? Sí, más o menos se ve, lo dije medio rápido. Si primero aparece él y luego le aplico la ley, entonces aquí hay un algo que estaba antes de la ley. Aquí previamente hay un algo previo, sería aquí previo. Aquí hay un algo previo a la ley, porque primero se hizo este árbol, luego se le aplicó ley. Entonces, ese algo es lo que se conoce como substancia, la idea de que algo existe independientemente de una ley. Y eso trae muchos problemas, porque es la idea de una materia que no le debe nada a Dios. Como lo que advierte el Salmo, que Él nos hizo y no nosotros a nosotros mismos. Es como si fuera una materia que nadie la hubiera hecho porque ya estaba allí y luego le llegó la aplicación de la ley divina, de la ley biótica, por ejemplo. Pero entonces, ¿cómo se explica que antes está este cuerpo, antes de la ley? Pues tiene que presuponerse, tiene que afirmarse que este cuerpo es independiente de Dios. Y eso sí trae muchos problemas. Por eso dice Doyevier, no, ¿qué es el tiempo? Pues el tiempo, debería haber un tratado del tiempo, pero no, bueno, no me sucedió así con el otro grupo, porque, perdón, lo que hicimos fue, como ahorita que les hablo del tiempo, y luego en otra clase otro día sale del tiempo, y el concepto del tiempo se ha ido formando en la marcha de los 4 años. ¿No? Entonces aquí me va a pasar lo mismo, porque en el libro de Carlsbeck hay un tratado para el tiempo, pero ya tendría que ser más adelante. Pero aquí con esto que les digo se va entendiendo. Se va a hablar del tiempo en muchas ocasiones. Entonces está el tiempo, es esto. ¿Cómo es? No lo sabemos. Lo que sabemos es que se refracta y da lugar a estas modalidades y a su vez estas modalidades hacen posibles los objetos a los que llamamos estructuras de individualidad. Un cuadro, un árbol, incluso un animal, una moneda, una nube, un incendio, una pelea ahí en la calle. Todo eso es una estructura de individualidad, porque todo esto está sujeto a estas leyes. Si vamos quitando estas leyes, esto desaparece. Quitamos lo biótico, pues desaparece el árbol. El árbol solamente puede ser sostenido por la ley biótica. Está, por ejemplo, así el aspecto cuantitativo, el espacial, el cinemático, el físico y el biótico. Y entonces el árbol se ve calificado por este aspecto. Si le quitamos al árbol lo biótico, entonces es un árbol muerto. Y eso es algo físico. Y lo físico tiene una característica, no se reproduce. Por eso, aunque se saca la madera del árbol, tenemos y no se reproduce. No despertamos y, ya son 2 muebles. No. Se reproduce la madera en el conjunto de las ramas y de todo. Es como nuestro cuerpo, nos reproducimos en función de estar completos con otra persona con la que nos reproducimos. Pero solos no nos podemos reproducir. Y lo que se llaman órganos de vida, ¿sí? Si a alguien, por ejemplo, le sacan alguna parte del cuerpo, no se reproduce. ¿Sí? Que a alguien le quiten las córneas, por ejemplo, ¿no? Y se guardan un poco de tiempo en lo que viene la operación del otro, o sea, por ejemplo, pues no se reproducen. No hay reproducción. La vida tiene como característica la reproducción. Bueno, entonces, ¿qué es el tiempo? Es esto con todas las cosas que surgen acá. ¿Qué es lo único que está fuera del tiempo?
Eso ustedes lo saben, yo sé que lo saben, no, que no saben que lo saben, pero sí lo saben. Dios, pero hay algo que es, ¿se acuerdan de que hay algo que está más allá del tiempo? Exactamente, miren, nosotros, pero sin construcción de cuerpo. El cuerpo está acá. Este soy yo supratemporal, pero me manifiesto temporalmente aquí. Esta es la representación del cuerpo. Por eso el cuerpo muere y estamos presentes al Señor. ¿Cómo? Pues, quién sabe, eso no sabemos, pero sí sabemos que muriendo estamos presentes al Señor sin el cuerpo. Es un misterio. Porque el cuerpo lo ve aquí la persona, se le vela. Pensemos hasta en culturas que luego tenían más tiempo el cuerpo y le estaban haciendo reconocimientos y ceremonias y demás, y la persona ya había muerto, no sé, 4 o 5 días atrás, ¿no? O simplemente cuando hayan un cuerpo bajo del agua y ya tiene semanas, ¿no? Que se está conservando y ya está muerto. Entonces ya lo analizan y dicen, este cuerpo tiene 3 semanas muerto. Y ahí está el cuerpo, pero esa persona inmediatamente está presente al Señor. Y lo que está más allá del tiempo, obviamente somos nosotros, ¿se acordarán? De los ángeles, todo en el campo supratemporal. Lo que está en el campo supratemporal es nuestro corazón, la unidad de nuestra existencia religiosa, y por ejemplo, los ángeles. Los ángeles no se ven aquí, están más allá del tiempo. Y bueno, entonces, ¿qué es el tiempo? Por eso llamamos a esto, o dice Doyevier, a todo este campo le llama la supratemporalidad, y acá a todo esto le llama la temporalidad, que es el lado ley y el lado sujeto. A todo eso lo llama la temporalidad, todo eso participa del tiempo. Bueno, pues esto era, hermanos, para comentar esto, que se avanza en la teoría física, en la ciencia de la física, pero suele confundirse el tiempo. El tiempo generalmente, de forma equivocada, el tiempo es visto como una modalidad. Por eso se dice espacio-tiempo. No, el espacio es una modalidad. El tiempo es lo que hace posible no solo el espacio, sino lo cuantitativo, lo histórico, lo social, etcétera, todo, todo. Por eso esa relación de los físicos de espacio-tiempo es equivocada. Y luego que, por ejemplo, matemáticamente decían esto, que aquí están las dimensiones de espacio, digamos así, por decirlo ancho, lo largo, digamos así, lo alto, que se habla de ejes X, Y y Z, por ejemplo, y luego dicen, pero hay otra dimensión que es la cuarta dimensión. Luego se oye en las películas, tal vez si han visto películas, se oye esto de la cuarta dimensión que llaman el tiempo, pero lo ven equivocadamente como si fuera una dimensión. Así, las dimensiones se ven así como si fuera esto el eje X, esto ancho, luego el eje Y, esto que está así ahí abajo, luego el eje Z que sube, y al tiempo, hagan de cuenta que de esa punta lo sacan para acá, como si fuera otra dimensión. Entonces, el problema de eso es que el tiempo se ve reducido a una dimensión de naturaleza física, espacial y física. Pero eso es equivocado. Aun cuando ellos avanzan en muchas cosas tienen razón, pero en su concepción del tiempo están equivocados. Porque eso es comerse al tiempo y meterlo aquí. Ajá. Esa es la confusión de muchos autores que han hablado de una relación muy estrecha de espacio-tiempo, como si el tiempo fuera una modalidad, cuando el tiempo hace posible todas las modalidades. Ajá. Es el error de los físicos, sobre todo del siglo XX, pues ya era un error que estaba
presente, por ejemplo, desde Emmanuel Kant. Cuando lleguemos a Historia de la Filosofía, hablaremos de esas cuestiones. Básicamente la filosofía se estudia en qué tanto están apegados a la idea de modalidades y qué tanto no. Entonces, obviamente los filósofos paganos pues están despegados, y lo que empezamos a ver es por qué sus errores, por qué caen en un error, luego por qué caen en otro, por qué no se levantan, por qué sus visiones son equivocadas. Pues los tenemos que juzgar sobre la luz de la palabra de Dios. Bueno, sí. Si me llegaran a preguntar, esto lo digo porque no sé, si me llegaran a preguntar, bueno, entonces, ¿en qué momento Dios crea el tiempo? Por ejemplo, que digamos, que me digan, bueno, sí está bien, entiendo los aspectos, pero yo ahorita, por ejemplo, viendo Génesis, te podría decir que el tiempo fue creado también en el mismo momento que Dios crea los cielos y la tierra, ahí es creado el tiempo. Exactamente. Para después pasar a las leyes. Sí, porque la creación, hermanos, es la manifestación del tiempo. Por eso decimos que todas las cosas están sujetas a lo temporal, porque todas las cosas son temporales. Entonces, ¿dónde está la creación del tiempo? En Génesis 1:1. ¿Sí se entiende esto? Mira, no, pero les veo sus caras muy extrañadas, me da hasta pena, siento que los traigo a que tengan carga en sus vidas. Sí, lo físicamente, incluso lo físicamente humano, ¿no? Como este cuerpo, porque del tiempo escapamos, por lo que dice Eclesiastés, una de las bases del pensamiento en Doyevier, que dice, y puso eternidad en sus corazones. ¿Se acuerdan de Eclesiastés 3? Que Dios puso eternidad en el corazón del hombre. Por eso nosotros vamos más allá del tiempo y podemos reconocer el tiempo. Doyevier, por ejemplo, dice, él, por eso los animales no se aburren, porque están dentro del tiempo. Miren, si pusiéramos así el tiempo, por ejemplo, aquí, voy a borrar mejor. ¿Sí? Aquí está el tiempo. Entonces, nosotros como somos supratemporales, estamos acá, este es un corazón. Como estamos fuera del tiempo, podemos reconocer la temporalidad y darnos cuenta del paso de las cosas, de lo que llamamos el devenir. Pero, por ejemplo, dice Doyevier, un animal no se aburre, porque él está dentro del tiempo, es decir, el animal aquí se ve dentro. El animal está aquí dentro, por eso él no se aburre. ¿Se puede un perro quedar ahí 7 años en un baño, más con que metamos comida? Pues se va a enojar, ¿no? Si es agresivo, pues se va a enojar y ya cada vez que se abra la puerta se va a querer aventar. Pero no se avienta diciendo, me tienes aburrido aquí, no. Entonces además se enoja porque no tiene espacio, pero él no puede, como está atrapado por el tiempo, es un ser del tiempo, no puede reconocer nada fuera del tiempo. Por eso los animales no se aburren. Incluso es lo que vemos en los bebés. Como no hay contenido, ya ven que siempre digo, ¿cuál es la vida de un bebé? Comer, dormir y 9 horas viendo el techo. Siempre digo eso, pero hay razón por qué. No se aburren. Ay, pobrecito, el niño ya se aburrió de estar en la cama. No, es que no se aburre. No tiene contenidos. O sea, no sabe. Nosotros sí ya decimos, ay, pues me gustaría caminar, o me gustaría ver el televisor, o tomar un libro, o sea, el niño, ¿qué es lo que lo mueve? El hambre o el sueño. Nada más. Ni siquiera el acto de la limpieza. Tal vez sí la incomodidad el pañal, y si se hizo del baño y tiene 4 días que no lo cambian, bueno, no, va a ser un descuido muy grande. Pero, o sea, que tenga un rato que no lo cambien, pues eso lo mueve a llorar, ¿no? Pero fuera de ello, no manifiesta ninguna inconformidad con el tiempo. Conforme va creciendo y va adquiriendo más criterios, más elementos, entonces pues se va aburriendo más, ¿no?
una persona que tiene actividades muy variadas, que hace muchas cosas, que todo su día tiene ocupado, pues obviamente se jubila, pues se siente muy mal, ¿no? Y si, ¿y ahora qué voy a hacer? O me tienen aquí en esta celda, ¿qué voy a hacer aquí? No puedo hacer otra cosa, pues se siente muy mal porque ya tiene muchos contenidos. Pues podría yo hacer esto, eso, pero me tienen aquí, ¿no? Entonces, en el caso de un niño muy pequeño, pues no, los animales no se aburren, desde luego que las plantas menos, ¿no? Por lo que la cultura supone, ¿no? Que ahora se le está convidando de la diversión humana al animal y ajustándolo a formas pues erradas de vida. El animal no se aburre. Pero entonces, sí se entiende, hermanos, lo que hasta aquí comento del tiempo, porque esa visión del tiempo es equivocada. La visión que hay ahí del tiempo es equivocada. Luego dice, en 2009, Orava sugirió dividir el espacio del tiempo y su sugerencia parece resolver algunos de estos problemas. Orava dijo, a ver, hay que, espacio y tiempo, hay que tratar de separarlos. Y entonces dice, incluida la materia oscura y la energía oscura y la dirección del tiempo. Uno de los beneficios de la sugerencia de Orava, en comparación con otros intentos de una gran teoría universal, de una gran, así es ahí, ¿verdad? Teoría universal, como la teoría de cuerdas, es que es mucho más fácil de entender y más en línea con nuestra experiencia. Tratar el tiempo como una dimensión, como el espacio, siempre fue problemático para la filosofía doyevierdiana, que ve el tiempo, incluso el tiempo físico, como una naturaleza completamente diferente del espacio. Además, en la relatividad general, el tiempo podría ir hacia atrás y hacia adelante, lo que va en contra de la experiencia empírica y la filosofía de Doyevier. Bueno, eso del tiempo, ¿han oído esas cosas o en películas, algo así, hermanos, de regreso del tiempo y eso? ¿Ustedes se imaginan hasta dónde hay que el tiempo vaya así y pueda volver? ¿Tienen una idea de eso? ¿O dicen? Ajá. O sea, me refiero que el tiempo tendría que tener una ley. Tendríamos que poner el tiempo en uno de estos textos para poder realizarlo. Tendría que, por ejemplo, si fuera cinemático, tendría que perder velocidad, por ejemplo, ¿no? O cambiar su dirección. Pero realmente no tenemos certeza si tiene una dirección. No sabemos, no tenemos certeza hacia dónde va para poder regresar. Por ejemplo, también en la Biblia se habla, ¿no? Porque, por ejemplo, tiene que tenga tiempo. Ajá, sí, que detiene el sol. Sí, ahí lo que paran son las actividades, ¿no? Porque, pues, da más tiempo el día, ¿no? Para que Israel acabe con sus enemigos. Pero, ¿ustedes creen que haya posibilidad de un regreso del tiempo? Exactamente, no hay viajes en el tiempo. Donde puede haber regresión del tiempo, ¿dónde es? Solo de aquí para abajo. 1, 2, 3, 4, 3, 2, 1, 0. Eso es el tiempo. Sí, ¿se entiende esto? Ajá. Donde puede haber regresión. Esa es una cosa que afirma un físico, alumno de Doyevier, Staffiu, que a ustedes les di hojas de reformacionales de fotos. Ahí debe estar, por fuerza, es icónico. Marinus Staffiu, es un físico teórico, alumno de Doyevier, tiene un documento que, miren, hay mucho que traducir, hermanos, qué lamentable. De él traduje uno que se llama Eventos Cinemáticos, y que es, se me fue el nombre, pero es Eventos Cinemáticos y Estructuras de Individualidad. Ajá, y ahí debe estar Staffiu, que tiene él como físico, indagando en la teoría de Doyevier, dice, es que en el pensamiento de Doyevier,
o en su filosofía, dice, es que sí hay regresión del tiempo, pero no puede ser en lo físico, porque lo físico ya tiene ley degenerativa, porque todo es temporal y tiende al término, tiende a la terminación. Cuando contamos, avanzamos en el tiempo y regresamos en el tiempo. Cuando contamos en regresión. Pero no debe eso verse como un viaje en el tiempo, como los que hacía Scooby-Doo y ellos, ¿no? No, obviamente no. Ajá. Y porque alguien puede decir, tenía razón Scooby-Doo, Shaggy, ¿no? Que era el que no se fajaba, Shaggy, que traía la playera a las rodillas, ¿no? Que usaba como camisón de su mamá. Ahora caigo en cuenta que ya estaba introduciéndose esto del género. Bueno, entonces, iba a ver, sí creo que estaba acá afuera. Bueno, entonces miren, pues sigo, hermanos, con esto. Bueno, miren, aquí para no entrar en detalles, hay cosas muy interesantes, pero también sí, pues luego pesadas si alguien, bueno, pienso en primer lugar que hay cosas de aquí que no es necesario que entendamos porque son particulares de un campo, pero se van comentando en esos documentos para que se amplíe nuestra visión del aspecto físico. Entonces, lo físico todo tiene que ver con un continuo, y lo físico es apenas una parte del tiempo. Digamos así, 15 esferas, por decirlo de esta forma, que el tiempo tuviera 15 partes, ¿no? Como los 15 aspectos. Nada se puede, después de lo físico, o después de lo cinemático, de lo físico para arriba, nada se puede regresar, en absoluto nada. Lo físico tiene un proceso y no puedo llevarlo hacia atrás. Lo biótico menos, ¿no? Por eso decir, ahora buscaré rejuvenecer. O sea, puedo cambiar algunas cosas externas, ¿no? La piel, si me aplico una crema, o estoy, no sé, como le hace la gente, ¿no? Todos los días o que se pegan, o no sé. Y se mantiene la piel bien, pero el proceso biótico va en camino. Por eso hay cosas que no se pueden, ¿cómo decir? No se pueden paliar, ¿cómo sería que no se pueden ocultar? Por ejemplo, lo vemos en los artistas, en los actores, perdón, artistas, luego no son ni artistas. Los actores o los de la farándula se pueden operar y se ven estirados, pero sacan las manos y ahí está el cuello, por ejemplo. Si se dan cuenta, pues es como las estrellas de Hollywood, ya se operan, pero deben usar sus vestidos así, ¿no? Porque el cuello, pues luego revela la edad, ¿no? Las manos, o sea, tienen que salir así, ¿sí? Y así casi mostrando la palma. Porque si hacen esto, pues es obvio. Pues lo hemos visto, hermanos, los que se han fijado, no hay manera de ocultar la edad, por ejemplo, aquí o en el cuello. Ya no hay manera. Pero bueno, entonces esto es solo por el asunto del tiempo. Entonces, tiempo no es espacio, ¿sí? Desde luego tampoco el tiempo y espacio no son una parejita exclusiva. En el caso sí, ¿no? Bueno, es que cuando inició la clase, yo te dije que entre esta aclaración, porque precisamente lo que uno entiende actualmente sobre el movimiento es que se necesita tiempo para que haya ese movimiento. Ajá. Para que haya un T1 y un T2, ¿no? Al final. Ajá, sí, claro. Y pues ya con eso que sí. Ajá, sí. Independientemente. Sí. Pero está dentro de la posibilidad, pero no es obligatorio, ¿no? O más bien ya existía, pues. Ajá. Y no se toma como en cuenta de que ahí ya se había creado, ¿no? Ajá, sí. Sí, lo que dice Irán, hermanos, cuando hay un movimiento, que por ejemplo aquí, me muevo de aquí a acá, entonces aquí hay un tiempo particular. De aquí a aquí hay
un recorrido determinado, una distancia, por ejemplo, y se da esto, desde luego, en un marco de tiempo, y se termina está una posición 1, una posición 2, pero eso implica un tiempo 1, tiempo 2. Para que haya un desplazamiento, o sea, para que haya un movimiento, se requiere tiempo. Por eso decimos que la parejita tiempo y espacio, como lo pretenden los físicos, no es correcto. La parejita también es tiempo y cantidad, tiempo y espacio, tiempo, movimiento, tiempo, vida, tiempo, energía, tiempo, vida, tiempo, sentimiento, todo. Por eso el tiempo no lo podemos definir. Definir tiempo es como definir vida. Es como definir cualquier kernel, cualquier momento nuclear. Si pretendemos definir la palabra tiempo, recordamos lo que dice Agustín. Si nadie me lo preguntan, lo sé. Pero si me lo preguntan, las palabras me fallan, porque el tiempo no se puede definir. ¿Por qué no se puede definir? Porque comparte todo. No es posible. Si hablamos, por ejemplo, tiempo legal, ¿no? Un muchacho que está por cumplir 18 está esperando el tiempo legal, ¿no? La que se va a aliviar está esperando el tiempo biótico para que salga su bebé, ¿no? Hay tiempo social incluso. Por ejemplo, el viernes o los viernes tienen un fuerte contenido de tiempo social. Ajá. Si se fijan, ese es el contenido que ya tienen, tiempo social, ¿no? Porque una vez hasta yo vi una foto del Papa, agarró una copa, así dijo, y es viernes. Yo lo vi en Facebook, así, porque así se ve el tiempo, ¿no? Yo lo digo como si no supiera, ¿no? Pero, bueno, le hicieron ese meme, pero miren, ahí está el significado de el tiempo social. Entonces, el tiempo tiene que ver con todo. Hay un lógico. Ajá. Si yo tengo una multiplicación y la tengo que hacer de forma normal con el procedimiento de la multiplicación, si digo 128 por 42, hay un tiempo lógico. No puedo comenzar por la línea de abajo, porque ahí voy a resolver, si es 42, 2 por todos los de arriba, luego 4 por todos los de arriba, ¿no? Hay un tiempo lógico para la resolución de esa operación de multiplicación. Entonces no es exclusiva la parejita tiempo-espacio. No, es que tiempo lo comparte todo. Por eso hay tiempo social, hay tiempo jurídico, hay tiempo ético. Todo tiene, por eso la Biblia hasta da en Génesis, en Eclesiastés, tiempo de esto, tiempo de aquello. Se deja ver una apertura de modalidades. Si entendemos esto, se ve Eclesiastés 3 como una apertura de modalidades y de actividades dentro del tiempo. ¿Sí? Tiempo de abrazar, de no abrazar, tiempo de matar, de no matar, tiempo de... Ya empieza a hablar de las diversas formas en que se administra el tiempo, pero haciendo referencia a leyes particulares. Entonces dice, hay tiempo para todo. Por eso el tiempo no está exclusivamente relacionado con el espacio, como pretenden los físicos, o muchos físicos modernos, no todos, ¿no? Pero sí, una buena parte de ellos sigue presuponiendo ese modelo espacio-tiempo. Bueno, entonces miren, avanzo, creo que todavía no me avisan. Dependencias. Como ha demostrado el siglo XX, la física depende en gran medida de las matemáticas. Si bien es normal pensar que la física se puede reducir a las matemáticas, los enfoques doyevierdianos sugerirían fuertemente que no se puede reducir a pesar de que existen fuertes vínculos. Es que hay quienes creen que la física es matemáticas. No, las leyes físicas, incluso miren, por ejemplo, está la confusión porque se dice la gravedad, por ejemplo, la atracción del planeta, que el planeta ejerce sobre un objeto, tiene una fuerza determinada y ese cuerpo cae a aproximadamente 10 metros al segundo al cuadrado, es decir, en el primer segundo cae 10 metros, en el segundo 2,
cae 20. En el segundo 3 cae 30 y así sucesivamente. Entonces se piensa que como se da esta cantidad, la gravedad es igual a, es 9.8 metros sobre segundo al cuadrado. Entonces por eso se llega a pensar, es que la física es matemáticas. No, esto es una explicación matemática del fenómeno. Pero está el fenómeno, o sea, el fenómeno nunca debo confundirlo. Este es el fenómeno que veo, fenómeno, y digo así, algo cae o todo cae. Ajá. Yo veo este fenómeno, pero seguido de ello que doy una explicación. Y la explicación dice gravedad, la cual tiene un valor de 9.8 metros sobre segundo al cuadrado. Ah, sí, pero esta es mi explicación matemática de esto. Puede venir otro y decir, no, no es esto, es otra cosa. Por eso ha cambiado la ciencia. Ya ven que ha habido cambios. Se dice, antes esto se explicaba de esta manera, ahora se explica de esta otra manera. Y han venido cambios, porque una cosa es el fenómeno, lo que yo veo que está ahí. Ajá. Yo veo algo, pero los sentidos son muy deficientes en ellos. Ajá. Si puedo ver algo, veo un fenómeno científico, incluso un fenómeno social, lo que sea, y yo puedo decir, veo algo. Así, pero el veo no es autoridad, la autoridad está en Cristo, no está en los ojos. Los ojos, ¿a qué llevan en muchos casos? Miren, en nuestra vida diaria, ¿qué nos llevan muchas veces los ojos? A ver lo que no es, ¿no? La gran mayoría de veces, a ver lo que no es. Son deficientes como para confiar en ellos. Luego hasta a veces llevan a otros problemas, ¿no? Hasta como en la escritura, ¿por qué cae Adán, Eva? Pues por causa de darle autoridad a los sentidos, ¿no? Ven el fruto, les llama la atención y caen. Entonces, confiar en los ojos es un problema. No quiere decir que digamos, ay, no voy a mirar y no confío. No, eso no es. Sino hablo específicamente de no poner la confianza en los ojos, porque la escritura, si algo nos enseña de forma continua en todas sus páginas, es que poner la confianza en los sentidos nos trae muchos problemas. Jacob perdió la primogenitura, Adán y Eva cayeron, y así podríamos dar un montón de ejemplos en cómo los sentidos nos traen problemas si no los manejamos en el reino. Bueno, entonces lo mismo pasa con los científicos, hermanos. Ven el fenómeno y ellos lo interpretan de cierta forma y dan una explicación. O sea, por ejemplo, dicen, a ver, es que está la Tierra y a esta persona, un país chiquito, un planeta chiquito como en el Principito, ¿no? Este planeta atrae a esta persona y si esta persona cae a 9.8 metros sobre segundo al cuadrado. Entonces mi explicación es que aquí hay una atracción de él hacia el centro de la Tierra. Esa es mi explicación. Pero puede venir alguien así que diga, a ver, yo veo diferentes cuerpos diversos, y este no, pero veo muchos que están ejerciendo un empuje. Y se le podría ocurrir a alguien que un planeta de por acá está empujando a la Tierra. ¿No? O sea, parece raro, pero van cambiando las teorías, hermano. Así, por muchos años se creyó que todo consistía en atracción y después las ideas cambiaron. Bueno, miren, para no hacerles triste la vida, porque sí veo sus rostros muy desanimados, yo pienso que lo que puede ahorita levantar a alguien es un taco de guisado. Pues vamos a hacer una pausa, hermanos. No. Es que en verdad se les ve un rostro que sí, de veras es que esto hace perder todo, hermano, todo.